Hola gente, esto es Cómo tardé 20 años en leer Akira, la apasionante historia de la lectura más postergada de mi vida. Esta es una producción de Pipa Band Digital Content for the People Division, realizada bajo altísimos estándares de calidad establecidos por nuestro amado CEO. No recuerdo cómo me enteré de la existencia de Akira, pero puedo reconstruir dos posibilidades. Puede que haya leído alguna referencia en la revista Comiqueando, que fue uno de los pilares sobre los que construí mi vida de lector de historietas, o puede que algo me haya dicho otro pilar, mi amigo Pierre. La cabeza de Pierre detonó el día que se cruzó con el número 1 de la edición española de Akira muy temprano, allá por el 90, en un kiosco de su barrio. La cuestión es que ya en la segunda mitad de los 90, cuando yo era un despreocupado veinteañero de envidiable salud capilar, empezó a aparecer en kioscos y librerías de Buenos Aires la segunda edición española de Akira. Y atención al dato, esta nueva edición no estaba compuesta por 38 modestos cuadernillos de 64 páginas como la primera, no. Esta prometía tomos de 180 páginas con tapa dura, el colmo de la sofisticación para la época. Había llegado mi momento. Empecé a comprar los tomos a medida que iban saliendo, pero no leí ni la primera página del primero. Los metía directamente en la biblioteca, con la idea de leer la historia de un tirón cuando la tuviera completa. Era un plan bellísimo, pero poco realista, teniendo en cuenta que dependía de dos variables de comportamiento enigmático: la agenda editorial y el flujo de importaciones. Pasó lo que tenía que pasar, por supuesto, lo que pasa siempre en los mercados secundarios, donde el material llega mientras sea estrictamente negocio, porque no hay un compromiso directo entre editorial y lectores. Cuando iba por el tomo 10 de 14, la edición o su llegada a la Argentina, por alguna razón que aún hoy desconozco, se interrumpió. Y yo, empeñado en mi idea de leer Akira de un tirón, me quedé esperando que recomenzara. Y acá viene una zona nublada del recuerdo. Gracias a la página de TVósfera sé que la edición terminó de publicarse. Está completa, pero yo jamás me compré los tomos que me faltaban. Sospecho que no hay demasiado misterio detrás de este asunto. Esto va a sonar horrible, pero tengo que decirlo porque jamás miento cuando hablo de historieta. Sospecho que simplemente me olvidé de Akira. Es que siempre fui muy lector y lo sigo siendo, pero en aquella época, en la que además me estaba formando como autor, me comía por dentro la ansiedad de conocer toda la historieta del universo. Mi pila de pendientes tenía dimensiones colosales. Sospecho que pasé a lo siguiente y listo. Los tomos se quedaron durmiendo en la biblioteca de mi casa familiar mientras mi vida continuaba. Empecé a escribir historietas, me licencié en periodismo, empecé a publicar historietas, me mudé a Barcelona, trabajé en editoriales mientras publicaba más historietas. 7 años más tarde volví a la Argentina con mi novia catalana, me casé, se murió mi viejo, me mudé otra vez a Barcelona con mi esposa catalana, trabajé en editoriales, hice pocas historietas pero leí muchísimas. Nació mi hija mayor, nació mi hijo del medio y en 2011 la familia al completo saltó el charco y se instaló en Adrogué, provincia de Buenos Aires, Argentina, muy cerca de aquella antigua casa familiar habitada ahora solo por mi madre. Y mi mamá, por supuesto, había mantenido mi habitación tal cual yo la había dejado. Mis 10 tomos de Akira seguían durmiendo en la biblioteca. Iba todas las tardes a merendar con mi mamá y una tarde X saqué el primer tomo de la biblioteca y me lo llevé a mi nueva casa. Ahora sí había llegado el momento. Estaba dispuesto a quedar deslumbrado porque en toda mi vida de lector / autor de historietas no había escuchado de boca de otros lectores / autores más que loas a la figura de Katsuhiro Otomo y su obra magna. Es fervor lo que provoca Akira, de una intensidad inusitada si hablamos específicamente de dibujantes. Para la tribu del lápiz, Otomo es Dios. Pero yo esa noche leí unas 20 o 30 páginas y no me enganché. Una vez más seguí con otras lecturas y el tomo se quedó en la mesa de luz 2 años hasta que lo devolví a la biblioteca de mi habitación en la casa de mi mamá unos pocos días antes de regresar con mi familia a Barcelona sin haberle confesado a nadie que la cima del manga contemporáneo me había dejado el pechito tirando a frío. Estábamos en el 2014. Lo recuerdo bien porque al año siguiente nació mi hijo menor.
Ahora saltamos 7 años hacia el futuro. Estamos en el 2021. Ya pasó la pandemia. Podemos vernos, hasta podemos tocarnos. Con mi amigo Tati, retomamos lo que llamamos el protocolo. Un asadito mensual en mi casa con charlas hasta altas horas de la madrugada en las que planificamos cómo dominar el mundo y sus alrededores. Un sábado a la tardecita, de esos de fuego ardiendo y música sonando, Tati llegó a mi casa con un montón de mangas para mi progenie y una antología de Inyo Asano para mí. Lo tuyo es un préstamo, me dijo. Te compré un regalo, pero tiene que llegar. El suspenso se mantuvo unos cuantos meses, durante los que yo no hice preguntas, pero elaboré una hipótesis. Conocí a Tati, trabajando en Editorial Ibrea, donde una de sus tareas era adaptar las onomatopeyas de Vagabond, de Takehiko Inoue, un manga que amo y del que tengo los primeros 24 tomos. A excepción del 13º. Tati conocía perfectamente ese hueco. Habíamos hablado del tema muy poco tiempo atrás, mientras buscábamos en mi semi-colección de Vagabond un tomo que él necesitaba para hacer una presentación. Porque, dicho sea de paso, su trabajo en Vagabond le valió a Tati el reconocimiento del propio Inoue, un autor hiper cuidadoso con su obra que le dio carta blanca para toquetearle el dibujo. En fin, yo estaba seguro de que mi regalo era el tomo 13 de Vagabond, hasta que, un sábado de protocolo, Tati me llamó desde el pueblo de al lado donde hay una comiquería. «Tengo tu regalo», me dijo. «Pesa. ¿Podés venir con el coche?» El tomo 13 de Vagabond debe pesar como mucho 300 gramos, así que mi hipótesis se desvaneció en el aire. Manejé en estado de shock hasta el pueblo de al lado, donde Tati me esperaba, con una caja de cartón corrugado, cerrada, que pesaba como si tuviera 6 ladrillos y medio adentro. Tuve que esperar a volver a mi casa para abrirla acá, en mi estudio, con la ceremonia que el regalo merecía. Y efectivamente, adentro de la caja había 6 ladrillos y medio de papel. Akira, el manga completo, más el artbook. Lo más sorprendente es que no era mi cumpleaños ni había ninguna fecha señalada de por medio. Mi estupor era absoluto, así que tuve que preguntarle a Tati, ¿por qué? ¿De dónde sale este regalo desmesurado? Y esto fue lo que Tati me contestó. Yo solo regalo cuando el regalo se manifiesta. Ahora, lo absoluto era mi deber de honrar el regalo, así que hice de la lectura de Akira mi principal objetivo del verano boreal que estaba por comenzar. Me comprometí seriamente, y no sin miedo, porque ¿y si volvía a rebotar contra las primeras páginas? ¿Y si volvía a quedarme con el pechito frío? ¿Cómo se lo iba a decir a Tati? ¿Cómo iba a mirar a los ojos a Pierre, que hoy en día es dibujante profesional de cómics y tiene libros de Otomo hasta en japonés? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Solo veía una salida de concretarse semejante escenario. Fingir que Akira me había encantado y mantener la farsa durante el resto de mis días. Por suerte, igual que uno no bebe 2 veces en el mismo río, uno no es 2 veces el mismo lector. Esta vez estaba en sintonía. Desde hace un tiempo el manga es el material predominante en mi mesa de luz. Cosas que antes pasaban muy lejos del nervio, como por ejemplo las escenas de acción pura, hoy me dan escalofríos de gozo estético. Y cosas que antes me excitaban, como los diálogos, hoy me sumen en el más profundo aburrimiento. Resumiendo, que se hace largo, quedé deslumbrado por Akira ya en la primera escena, la de las motos. La misma que una década atrás no me había movido un pelo. En unas notas que publiqué en mi blog y en Instagram a medida que iba leyendo los tomos, además de señalar las cosas brillantes, me permití hacerle algunas críticas a la obra. Cosas muy menores, marcas sobre todo de la producción serializada. Pero cualquier pequeña rebarba que pueda tener la obra queda abrumadoramente compensada por la potencia de la historia, la profundidad de los personajes y sobre todo por el arte inconmensurable de Katsuhiro Otomo. Y cuando digo arte no me refiero solo al dibujo, sino a todo el paquete de saberes que hace falta para hacer una historieta, desde la idea hasta el libro impreso. Akira es un relato intenso y trepidante que no para de crecer hasta la última viñeta. Es una bola de nieve que te engulle y te lleva a rodar con ella. Habla del deber, el poder, el amor, la amistad, la rebeldía, el egoísmo, la traición, la obsesión, el miedo a la locura y el miedo a desaparecer, entre otras cosas. Todo en un recorrido que va desde el nivel del asfalto hasta la luna, por decirlo haciendo un guiñito, pero sin spoilers.
Akira entra al núcleo del ser humano con un martillo neumático y no deja fibra sin percutir. No es un relato que se digiera y se expulse, no. Se queda a vivir adentro tuyo. Sospecho que para siempre. Bueno, ya sabés cómo tardé 20 años en leer Akira y qué opinión me merece la obra. Esto se termina. Pero antes de cerrar, como quiero que te lleves una experiencia comiquera 100% satisfactoria, voy a responder a la pregunta que te estás muriendo por hacerme. Alejo, ¿qué pasó con los tomos de Akira que dejaste en lo de tu mamá? Me alegra que me hagas esta pregunta porque la respuesta es una forma ideal de ponerle punto final a este cuento, ya que no puede ser más sorprendente. 20 años más tarde, mis 10 tomos de Akira siguen exactamente donde yo los dejé. Pero se ve. Se ve un poquito de planta, sí. Sí, pues si no hicimos todo el tiempo al pedo, ¿eh?